Buenos días a todas y a todos, también a los que están conectados. Vamos a dar un paso más adelante en este seminario. Ser persona, su fundamento bíblico ignaciano. Este es el título de la sesión de hoy, que trata de enganchar con la persona en su entorno socioambiental. El concepto es muy amplio y yo no busco agotar en esta sesión el concepto de antropología, sino que lo que busco es bucear en la antropología cristiana e ignaciana para que ese buceo nos ayude a plantear algunos retos. Vamos entonces a presentar algo de antropología bíblica ignaciana. Voy a presentar en estas dos primeras horas una antropología bíblica cristiana y he elegido los 11 primeros capítulos del Génesis, porque nos dan un recorrido de antropología bíblica cristiana, en mi opinión, muy interesante y nos plantea ese recorrido retos. ¿De qué vamos a hablar fundamentalmente en estos capítulos del Génesis? De tres cuestiones antropológicas que están reflejadas ahí, que serían el fundamento de una antropología cristiana y por tanto serían los faros que nos plantean retos. Uno, la dignidad del ser humano, otro, la alteridad de las criaturas y otro, el valor de las culturas. Sabiendo desde el principio que en los capítulos 1 al 11 del libro del Génesis, cuando se habla del hombre y de la mujer, se habla del hombre y de la mujer en relación con Dios y con la creación. Por lo tanto, el concepto de antropología bíblico se refiere a Dios, al ser humano y a la creación en general. Entonces, nos viene muy bien recordar la importancia que dimos ayer a los relatos. Somos relatos, etcétera, etcétera. Porque Génesis 1 y 2, el texto de la creación del cielo y de la tierra, es un relato, es un mito, es un cuento. Estoy haciendo algo, tres términos sinónimos que no son exactamente iguales, pero lo estoy haciendo sinónimos, ¿no? Una metahistoria, que cuenta, lo pongo aquí y lo voy a leer textualmente y luego lo digo con otras palabras, que cuenta no cómo se realizó la creación, sino que expresa el sentido salvífico que está detrás de toda la historia del universo, sentido que el narrador bíblico pone en las manos de Dios. No hay que comprender la creación bíblica ni de manera temporal ni de manera causal. Ni Dios hizo comenzar el universo, ni éste comenzó con Dios. Esto es muy importante. Una lectura fundamentalista que se hiciera sin conocer las herramientas o la hermenéutica que hablabais ayer de los relatos, nos hace afirmar que el relato de Génesis 1 y 2 habla de la creación temporal y de la creación causal. Y ni es temporal ni es causal. La Biblia no está reñida con la ciencia. Se tienen que alimentar mutuamente. Pero la Biblia habla de lo que habla. Y de lo que habla es de que desde siempre y para siempre, la primera palabra del Génesis es en el principio, ¿no? Bereshit, que se dice en hebreo, ¿no? Bereshit bara Elohim et hamayim tal. En el principio, es decir, en el fundamento. El principio no es temporal, sino desde siempre y para siempre. Voy a hacer sinónimos. En nuestro ADN, en nuestra familia, en nuestras raíces, desde siempre y para siempre, Dios está en relación con nosotros. Pero no es que hubo un momento, el día de mi bautismo, que Dios empezó a relacionarse. No, desde siempre y para siempre. Evidentemente, esto es una confesión de fe, una creencia, ¿verdad? Y entonces, el modo que elige los escritores del Antiguo Testamento es, para contar eso y para decir eso, en vez de afirmar desde siempre y para siempre Dios tal, cuenta una historia. ¿Qué decíamos que era la verdad de un relato o la verdad de la historia? El propio relato, ¿verdad? ¿Dónde está la verdad, decíamos, del relato? En el propio relato. Tenemos que leer bien el relato. Si lo leemos de manera fundamentalista, cometemos disparates. Esto es otra manera de expresar lo que acabamos de decir. La creación es producción y dependencia de Dios.
Este aspecto es difícilmente aceptable para los investigadores de la naturaleza, para los científicos. Dios ha realizado el comienzo del mundo, pero comienzo no significa comienzo temporal, sino que significa comienzo de una relación entre Dios y el mundo. Y aquí, por eso lo he puesto a propósito, porque en vez de hablar del relato de la creación, tendríamos que decir algo así, igual que el relato de la creación comienza diciendo en el principio de crear Dios el cielo y la tierra, la tradición judía dice de criar, no de crear, y hay un debate filológico también. Bueno, en vez de decir en el principio de crear, estaríamos en el comienzo de una relación. Entonces, el relato de la creación es el relato, la manera de expresar, de contar que desde siempre y para siempre Dios está en relación con las criaturas y con el mundo, ¿de acuerdo? Entonces, más que hablar de creación, me gusta a mí hablar de relación. Y la relación ya es una categoría antropológica, ¿verdad? La relación. Ahora veremos qué tipo de relación, porque puede haber una relación de superioridad, de inferioridad, de reciprocidad, de colaboración. A la relación le ponemos distintos adjetivos. De ahí que se pueda afirmar que en el principio, en el origen, Dios, por medio de su palabra, con libertad y de modo amoroso, se ha revelado, se ha comunicado y ha entrado en relación con el mundo y con la humanidad, con la historia y la naturaleza, quienes dependen de él, es decir, ha llamado a la existencia a todas las criaturas. En el principio y para siempre Dios se ha autovinculado con su creación, para permanecer unido a ella en todo tiempo. Es más, porque el relato del origen significa también la utopía del final, Dios hace posible que el citado origen pueda llevarse a plenitud. Este es un tema que hay otras partes de la Biblia que lo recogen, ¿no? La plenitud de la creación. Relación, vinculación, comunicación. Génesis 1.2 no intenta describir cómo el hombre ha aparecido sobre la faz de la tierra, sino más bien pretende revelar el porqué de su existencia. ¿Cuál es el sentido? Y el sentido es la relación con Dios. ¿Qué es lo que le caracteriza al ser humano? Estos relatos se preguntan, ante todo, ¿quién es el hombre? ¿Cuál es su origen y destino? Solo la respuesta a esta pregunta de sentido puede fundar de manera adecuada la exigencia moral de la vida humana. Bueno, aquí hago una afirmación que trata de unir la antropología con la moral, pero la dejamos ahí ver. Vamos a centrar nuestro interés en estos versículos que tienen que ver, aunque la traducción dice hagamos al hombre, el término que se utiliza en la Biblia hebrea es un término que incluye al varón y a la mujer. Y luego además lo recordaré cuando hablemos del costado, de la costilla y demás, porque lo que hace el narrador es un juego con eso, ¿verdad? Hay un término hebreo que se llama Adam, que es del que viene Adán, que se dicen algunos, ¿no? Pero Adam, que incluye al hombre y a la mujer, aunque traduzcamos solo por hombre, es un término que tiene que ver con tierra. La Adamá en hebreo es la tierra. Entonces, la relación entre el hombre y la mujer. Entonces, el hombre ha sido, cuando pongo el hombre es el hombre y la mujer, ¿de acuerdo? Creado a imagen y semejanza de Dios. Vamos a ver luego exactamente qué significado tienen estos dos términos, que ya os lo anticipo. Imagen y semejanza lo traducimos, o sea, lo entendemos como es como Dios siendo distinto de Dios. Como Dios en cuanto en relación con Dios, en cuanto ayudante, colaborador, cooperador, amigo, y distinto porque es otro, Por lo tanto, el ser humano tendrá que acompañar a Dios y respetar a Dios como otro y respetarse a sí mismo como el otro. Imagen y semejanza habla de estas dos cosas. Es como Dios siendo distinto de Dios. Os lo anticipo, va a venir una diapositiva, porque vamos a ir progresivamente acercándonos a esto. Podría no existir, pero Dios ha querido que exista. El hombre es el deseo de Dios que quiere ponerse en contacto y relación con él. Hay un Dios, un deseo profundo de comunión con el hombre. Hagamos al hombre es una expresión única en todo este relato. Nosotros lo hemos leído 26 al 31, pero yo se enmarcaba anteriormente cuando hay luz, cuando hay otros, ¿no? Cuando se dice hagamos al hombre, hay una expresión, un plural que quiere hablar de
algo particular. Y en este sentido, sí que es cierto que el relato bíblico coloca en un lugar central al ser humano, pero no para dominarlo, no para hacerse otro Dios, sino para ser imagen y semejanza de Dios, ¿de acuerdo? Pero evidentemente pues hay un deseo particular. Muy bien, si comparamos, esto os lo pongo, con el hagamos al hombre a su imagen y semejanza con los anteriores, con las anteriores relaciones con los seres vivos, se utiliza unos términos diferentes. Bendecir a los demás seres vivos y dialogar con el ser humano. El ser humano es el ser con el que Dios entra en relación a través de la comunicación de la palabra. Todo lo que decíamos el otro día, antes de ayer, creo, sobre el valor de la palabra, tiene que ver con esto. Imagen es signo de soberanía y realeza de la humanidad sobre el universo, porque la persona humana representa a Dios en el mundo creado. Como Dios hace presente a Dios. ¿Cuántas veces decimos, este hijo mío me representa en este acto, va en representación mía? O en un acto institucional de la universidad, me representa tal persona. Y cuando decimos eso nos creemos que va como si fuera yo, ¿verdad? Esto es lo que significa imagen de Dios. Por lo tanto, el ser humano, en cuanto representante de Dios, pues será aquel que conozca de cerca a Dios, que lo haga transparente, que se relacione con Él, porque si no, permitidme esta palabra que puede tener sus riesgos, el ser humano como imagen de Dios tiene una gran responsabilidad, ¿verdad? Una gran responsabilidad. Esto no quita que el ser humano sea limitado, imperfecto, vulnerable, que se equivoque. Al revés, esto dice bien en favor del ser humano y del mismo Dios, que Dios, representado por el ser humano, no se asusta de nuestros errores. Antropología cristiana. Imagen y semejanza se refieren a la similitud, la imagen, y a la disimilitud, el segundo. El ser humano es la criatura que se asemeja más a Dios, pero que no es Dios. Imagen designa muchas veces una representación, ya lo hemos visto. Semejanza, el esquema. Imagen puede subrayar la conexión con el objeto y semejanza excluye la identidad. Esto es muy importante. Y esto es una afirmación de la Biblia que quiere siempre decir que cuando hablemos del ser humano tenemos que pensar, permitidme el ejemplo que puede ser un poco banal, que el ser humano es como una moneda con dos caras. No vale solo ser imagen o solo ser semejanza. Tiene que ser las dos cosas, es las dos cosas, ¿de acuerdo? Las dos. Y la disimilitud, la semejanza, el término que traducimos por semejanza, es muy potente también. El de imagen tiene su potencia, acabamos de recordar, que representa, pero el de semejanza es el que respeta a Dios en su alteridad. Si el ser humano respeta a Dios en su alteridad, podrá también respetar a otras personas en su alteridad, ¿verdad? Cuanto más conozca el ser humano a Dios, imagen, más respetará a Dios, semejanza. Cuanto más cerca esté el ser humano de Dios, imagen, más se tendrá que alejar para respetarle. Voy a poneros unas palabras, incluido aquí en un documento reciente del Papa Francisco, donde se habla de muchos aspectos que tienen que ver con la dignidad humana. Dice que la imagen no define el alma o las capacidades intelectuales, sino la dignidad del varón y de la mujer. Ambos, en su mutua relación de igualdad y amor recíproco, cumplen la función de representar a Dios en el mundo y están llamados a cuidar y nutrir el mundo. El Papa Francisco afirma que nuestra dignidad nos es conferida, no es pretendida ni merecida. Todo ser humano es amado y querido por Dios por sí mismo y por tanto es inviolable en su dignidad. ¿Por qué es inviolable? Porque le ha sido conferido ser imagen y semejanza. No es una conquista, no es una compra, no es algo que pueda alcanzar con muchos títulos universitarios, sino que su dignidad, su inviolabilidad es porque Dios ha querido que sea su imagen y su semejanza.
la dignidad del ser humano. ¿De acuerdo? Primer elemento que hemos ido presentando hasta ahora. Vamos a pasar al segundo, que es la alteridad. El primer capítulo del Génesis, decimos ahí, hace también referencia al tema del valor de la alteridad. Explicitado en referencia a las relaciones que establecen Dios, el ser humano y las otras criaturas creadas por Dios. El relato sacerdotal, así se llama, el relato de la creación, presenta un mensaje que se refiere a lo propio y característico de todas las criaturas. Sus dos características son, en primer lugar, todos los seres creados se entienden en cuanto seres que se reciben de la relación de Dios con cada uno de ellos. Todos. Y por tanto, todos los seres de la creación, en ese sentido, permitidme la palabra, son imagen de Dios, ¿verdad? Ahora bien, son todos distintos, semejanza. El imagen y semejanza que aplica el texto al hombre y la mujer se podría aplicar a todos los seres. Todos los seres que existen en cuanto separados entre sí, en una justa y equilibrada relación de alteridad, en la que cada ser ocupa su lugar específico, distinto del otro, y respeta a la vez lo característico del que se encuentra junto a él. El arte está en saber combinar lo que nos une y lo que nos caracteriza. Separación no es poner muros como ponemos ahora, o separación, que algunos lo utilizan y se puede entender como muro, y es todo lo contrario. La alteridad es el respeto absoluto al otro. La valoración del otro como ser en sí dependiente de Dios. ¿De acuerdo? Luego, la antropología bíblica nos está invitando a establecer unas relaciones de reconocimiento y de respeto máximo. A todos y a todas, no solo a unos pocos. ¿Cuánto lo cumplimos? ¿Cuánto lo seguimos? Pues ahí tenemos un reto a responder, ¿verdad? Hemos leído estos versículos sobre los que estamos girando desde la clave de la dignidad, de la alteridad, que es, hagamos al ser humano, al hombre, a su imagen y semejanza. Tal. Y estos son polémicos, y yo quiero entrar un poco en la polémica. Son polémicos porque dicen, creced y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla. No voy a explicaros todo lo que hay detrás de este verbo, dominar, porque estaríamos todo el semestre, en el mundo del Oriente Antiguo, dentro de la Biblia y tal. Y lo que os voy a decir es fruto del estudio de los textos, ¿de acuerdo? No tenéis por qué creerme, pero lo que os voy a decir es, creced, multiplicaos, dominad la tierra, está en relación con lo que viene después. A todo animal terrestre, a toda ave de los cielos, le da la hierba verde, le da alimento. El dominio del ser humano está en el respeto, y diréis qué incongruencia, en el respeto, aquí utilizado en clave de alimentación, a que el ser humano sea el pastor de su propia animalidad, que apacigüe su instinto de dominio, su instinto de posesión, que evite comportarse como un guerrero sometiendo con violencia a la tierra. Creced, multiplicaos, dominad la tierra. Y lo que viene después, no se puede separar lo que viene después. Habla de que Dios pone al ser humano un límite. Puede comer de todas las plantas que dan semilla y de los árboles que producen fruto, pero no se come ni a los animales, la comida de los animales ni a los propios animales. Cuando uno va al texto en el que estamos, que no se puede separar los versículos 29 y 30 del 28. Si se separan, hacemos una lectura fundamentalista. Se está subrayando eso. Creced, multiplicaos, dominad la tierra es que las generaciones de seres humanos sigan adelante desde el principio del respeto por las otras criaturas, del respeto por la alteridad. El dominio tiene que ser un dominio suave, dulce, afable. Citando a dos autores bíblicos, también lo que califica al ser humano como imagen de Dios es su manera de ejercer el dominio, de forma pacífica. Eso implica que, al igual que Dios, el ser humano sepa otorgarse un límite en el respeto por la vida y lugar del animal, quien debe encontrar un lugar para desarrollar su propia vida. Don y límite van juntos. Dicho de otra manera,
usa bien los medios para conseguir el fin, que es que la creación llegue a su plenitud, con el hombre y la mujer como imagen y semejanza de Dios, con las demás criaturas como imagen y semejanza, porque recordad que decíamos que las otras criaturas son iguales y distintas, en esto que estamos subrayando de la alteridad, ¿de acuerdo? Estamos en un relato donde se habla de diferencia, de alteridad, cierto, pero se habla desde una clave primera que es la del encuentro y la del diálogo y la de la palabra. Esa es muy importante. O sea, para entender las diferencias y la alteridad hay que tener en cuenta que lo que está en la base de todo es el encuentro en la diferencia. Porque el respeto, la alteridad, incluso el cierto desencuentro que decimos, está fundamentado en un Dios que, pudiendo haber acabado con el caos, quiere que cada cosa sea lo que es, desde su identidad y respetando al otro. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos ahora al famoso episodio de la costilla y al hombre y la mujer, etcétera, 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 y al juego de palabras, porque el autor que construyó este relato de la costilla y demás lo entendió muy bien y nos lo transmite con un juego de palabras. Que el autor está jugando con esta ambigüedad para decir que la relación entre el varón y la mujer no es de dependencia, sino es una relación de dos lados, de dos costados, que se necesitan, que se completan, que se complementan. El varón es un costado y la mujer es otro costado, y los dos costados salen al encuentro. ¿De acuerdo? Ahora ya nos pasamos al capítulo 2. No tiene interés especial en subrayar la superioridad o anterioridad del varón sobre la mujer, sino su igualdad, su complementariedad. Pues la total realización del ser humano está en el encuentro con uno igual a él. La humanidad está completa con el varón y la mujer, con un yo en relación de diálogo, con un tú, con un yo. Resulta que el autor bíblico se imagina la relación de respeto entre el hombre y la mujer como el encuentro entre dos costados a los que les falta algo, al varón y a la mujer. Y solo en el encuentro entre dos costados a los que les falta algo se va a dar la plenitud del ser humano. ¿De acuerdo? En el origen es constitutivo del ser humano no la dominación del varón sobre la mujer, sino la relación entre ambos, la relación entre un yo y un tú. El varón y la mujer no son completos en sí mismos, sino que lo son en su ser con el otro, en su complementariedad. Luego la dignidad del hombre y la mujer y la alteridad del hombre y la mujer está en que están llamados para ser el uno con el otro. Esto lo he escrito aquí, lo leí hace poco en un libro de Franz Schubert, en sus diarios, el gran compositor alemán. Dice, nadie comprende el dolor del otro y nadie comprende la alegría del otro. Siempre pensamos ir hacia el otro, pero lo único que hacemos es pasar unos al lado de otros. Qué padecimiento para quien se da cuenta de esto. Pero la Biblia está apuntando también a otra relación que a lo mejor nos cuesta más entender, pero no me resisto a presentarla, como parte de lo que es la antropología cristiana. Que esa complementariedad tiene también un tono de pérdida. Es precisamente la distancia de la proximidad lo maravilloso de la relación social. La diferencia entre el yo y el otro permanece, pero se mantiene como negando en la proximidad, que es también distancia, su propia negación, como no indiferencia del uno por el otro. El libro del Génesis está diciendo, con sus palabras, la cita de Levinas que acabo de traer. Al formar de un costado del varón a la mujer, ambos quedan en sí mismos incompletos. A cada uno le falta una parte, un lado, un costado. Una tonalidad más cercana a lo que no se da que a lo que se da. A lo que falta que a lo que hay. Que se refiere igualmente a la alteridad, al respeto por el otro, al valor que este último posee, a la pérdida. A mí el concepto de vulnerabilidad me gusta mucho, pero hay que dotarle de mucho contenido. ¿Qué es la vulnerabilidad? ¿Que soy menos que los demás? ¿O vulnerabilidad es esta relación
entre la mujer y el hombre y la mujer, o el varón y la mujer y el varón, en el que mi plenitud está también en el respeto por la ausencia de la otra persona. Para mí eso es vulnerabilidad. Ser capaz de reconocer eso y de vivirlo y de expresarlo. Como la vulnerabilidad es también la capacidad de la relación en plenitud, el yo y el tú. La antropología bíblica evidentemente es yo y tú, no yo. Y el nosotros solo es el yo y el tú. De esto hemos estado hablando hasta ahora, toda la mañana, ¿verdad? El mayor don que tiene el varón es ser un costado que se encuentra con el costado de la mujer y que a la vez se reconoce un costado incompleto, la vulnerabilidad que decimos. Y a la inversa, la mujer y el varón. Y eso es el mayor don, que se utiliza una forma verbal, además, en la que Dios es el entregador del don. Una forma que se llama jifil en hebreo, que la dejamos aparte, el mayor entregador. Y estamos hablando del mayor don. Esta relación de respeto y de complementariedad es el mayor don que recibe el varón y recibe la mujer. ¿De acuerdo? Lo quiero subrayar por eso.